Hay dos formas de ver las estrellas, como son realmente y como desearíamos que fuesen. Tenemos las Pléyades, un grupo de estrellas jóvenes que, según los astrónomos, dejan tras de sí un criadero estelar de gas y polvo. Esta es la nebulosa Cangrejo, un cementerio estelar en el que el gas y el polvo se dispersan volviendo al medio interestelar. En ella hay un púlsar que se extingue. Tanto las Pléyades como la nebulosa Cangrejo se encuentran en una constelación a la que los astrólogos hace tiempo dieron el nombre de Tauro, el toro. Imaginaron que influía en nuestra vida diaria. Los astrónomos dicen que el planeta Saturno es un inmenso globo de hidrógeno y helio rodeado por anillos como bolas de nieve de una anchura de 50.000 kilómetros. Y esa gran mancha roja de Júpiter es una gigantesca conmoción que existe desde hace quizá 1 millón de años. Los astrólogos consideran que los planetas afectan al carácter humano y a su destino. Júpiter presenta un porte regio y un carácter suave. Y dicen que Saturno, el sepulturero, propicia la desconfianza, el recelo y el mal. Para los astrónomos, Marte es un lugar tan real como la Tierra, un mundo en espera de ser explorado. No obstante, los astrólogos consideran a Marte como un guerrero, un instigador de batallas, violencia y destrucción. La astronomía y la astrología no siempre han sido tan diferentes. Durante la mayor parte de la historia, una encerraba a la otra. Pero llegó un momento en que la astronomía traspasó los límites de la astrología. Las dos tradiciones comenzaron a diferenciarse en la vida y en la mente de Johannes Kepler. Él fue quien desmitificó los cielos al descubrir que la fuerza física provenía del movimiento de los planetas. Fue el primer astrofísico y el último astrólogo científico. Las bases intelectuales de la astrología se vinieron abajo hace 300 años. No obstante, la astrología todavía es tomada en serio por mucha gente. ¿Han observado ustedes qué fácil es encontrar una revista sobre astrología? Prácticamente todos los periódicos de América tienen una columna diaria dedicada a la astrología, y casi ninguno tiene una columna semanal sobre astronomía. Hay mucha gente que lleva amuletos y que lee su horóscopo antes de salir de casa. Incluso nuestro lenguaje está influido por la astrología. Tomemos como ejemplo la palabra desastre, que viene del griego y significa mala estrella. Hubo un tiempo en que los italianos creían que la influencia de las estrellas producía una enfermedad. Es el origen de la palabra influenza. Los signos del zodíaco que usan los astrólogos adornan esta estatua de Prometeo en Nueva York. Prometeo, el que robó el fuego a los dioses. ¿En qué consiste esto de la astrología? Fundamentalmente consiste en la influencia que tiene en el futuro de las personas la situación de los planetas en el momento de su nacimiento. Hace unos pocos miles de años surgió la idea de que los movimientos de los planetas determinaban el destino de reyes, dinastías e imperios. Los astrólogos estudiaron el movimiento de los planetas y se preguntaron qué había ocurrido la última vez que Venus ascendió sobre la constelación de Capricornio. Puede que también ahora ocurriera algo similar. Era un asunto delicado y arriesgado. Los astrólogos eran contratados exclusivamente por el Estado. En muchos países era un delito que una persona que no fuera astrólogo oficial interpretara los portentos del firmamento. ¿Por qué? Porque una buena forma de derrocar un gobierno era predecir su caída. Los astrólogos oficiales chinos que hacían predicciones inexactas
eran ejecutados. Otros simplemente alteraban las predicciones escritas para que después estuvieran en concordancia con los acontecimientos. La astrología pasó a ser una disciplina esotérica, una mezcla de observaciones matemáticas cuidadosas y un registro de datos con pensamientos confusos y mentiras piadosas. Pese a ello, la astrología sobrevivió y floreció. ¿Por qué? Porque parece que aporta un sentido cósmico a la rutina de nuestra vida diaria. Intenta satisfacer nuestro deseo de sentirnos personalmente conectados con el universo. La astrología sugiere un fatalismo peligroso. Si nuestras vidas están controladas por unas señales de tráfico en el firmamento, ¿para qué intentar cambiar nada? Observen esto. Aquí tengo dos periódicos diferentes publicados en la misma ciudad y el mismo día. Veamos lo que dicen sobre astrología. Supongamos que usted es un Libra nacido entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre. Según el astrólogo del New York Post, la transigencia aliviará sus tensiones. Puede que resulte una idea un poco vaga. Según el astrólogo del New York Daily News, exija más de sí mismo. También es vago, pero totalmente diferente. Es interesante que estas predicciones no nos digan lo que tenemos que hacer ni lo que nos va a ocurrir. Están expresadas vagamente con la intención de que se puedan aplicar a cualquier persona y a pesar de eso no concuerdan. La astrología puede ser sometida a prueba con las vidas de una pareja de mellizos. Hay muchos casos reales como este. Uno de los mellizos muere de niño, digamos que de una caída de un caballo o alcanzado por un rayo. Sin embargo, el otro tiene una próspera y larga vida. Supongan que eso me hubiera ocurrido a mí. Que mi hermano mellizo y yo hubiéramos nacido en el mismo lugar y con una diferencia de unos minutos entre uno y otro. Exactamente los mismos planetas hubieran tenido ascendencia sobre nuestro nacimiento. Si la astrología fuera válida, ¿cómo podríamos haber tenido unos destinos tan enormemente diferentes? Resulta que ni los mismos astrólogos pueden ponerse de acuerdo sobre el significado de un horóscopo. En pruebas meticulosas no son capaces de predecir el carácter y el futuro de personas de las que no saben más que la fecha y el lugar de su nacimiento. Además, ¿cómo es posible que funcione? ¿Cómo puede la ascendencia de Marte en el momento de mi nacimiento influir sobre mí ni entonces ni ahora? Yo nací en una habitación cerrada. La luz de Marte no podía entrar. La única influencia de Marte que podía afectarme era su gravitación. Sin embargo, la influencia gravitatoria del tocólogo era mucho mayor que la influencia gravitatoria de Marte. Marte tiene mayor masa, pero el tocólogo estaba mucho más cerca. Nuestro deseo de estar conectados con el universo refleja una profunda realidad, porque estamos conectados, no en la manera superficial que promete la pseudociencia de la astrología, sino de una manera muy profunda. Nuestro pequeño planeta está bajo la influencia de una estrella. El Sol nos calienta, gobierna el clima y mantiene a todas las cosas vivas. Hace unos 4.000 millones de años trajo la vida a la Tierra. Sin embargo, nuestro Sol es solo uno entre trillones de estrellas dentro del universo intuido. Todos esos incontables soles obedecen las leyes naturales, algunas de las cuales nos son ya conocidas. ¿Cómo descubrimos que existían estas leyes? Si viviéramos en un planeta en el que nada cambiase, no habría mucho que hacer. No habría nada que averiguar. No habría impulso alguno para la ciencia. Y si viviéramos en un mundo imprevisible, en el que las cosas cambiaran al azar o en formas muy complicadas, no podríamos entenderlo. Y tampoco existiría la ciencia. Pero vivimos en un universo intermedio en el que las cosas cambian, sí, pero de acuerdo con modelos, reglas o, como las llamamos, leyes naturales. Si yo tiro un palo al aire, siempre cae. Si el sol se pone por el oeste,
siempre sale otra vez a la mañana siguiente por el este. Podemos hacer ciencia y a través de ella mejorar nuestras vidas. Los seres humanos comprendemos bien el mundo. Siempre lo hemos hecho. Pudimos cazar y hacer hogueras porque habíamos descubierto algo. Hubo un tiempo anterior a la televisión, al cine, a la radio y a los libros. La mayor parte de la existencia humana ocupó esa época. Y aquí, que un día, junto a una hoguera que se apagaba, en una noche sin luna, vimos las estrellas. El firmamento de noche es interesante. En él hay modelos. Si lo observamos con atención, podemos ver ciertos dibujos. Una de las constelaciones más fáciles de reconocer se encuentra en el hemisferio norte. En Norteamérica se la llama el Gran Cucharón. Los franceses tienen una idea similar y la llaman la cacerola. Se trata, naturalmente, de la Osa Mayor. En la Inglaterra medieval, esta misma disposición de estrellas recordaba a la gente a un simple arado de madera. Los antiguos chinos tenían un concepto más sofisticado. Para ellos, estas estrellas llevaban un burócrata celestial alrededor del polo y del firmamento, sentado sobre las nubes y acompañado por sus eternamente esperanzados demandantes. Sin embargo, las gentes del norte de Europa tenían otra idea. Para ellos era el vagón de Charles, un carro medieval. Otras culturas veían estas 7 estrellas como parte de una gran escena. Era la cola de un gran oso que los antiguos griegos y los nativos americanos veían en lugar del mango de un cucharón. No obstante, sin duda la interpretación más imaginativa de este gran grupo de estrellas fue la de los antiguos egipcios. Estos compusieron una curiosa procesión de un toro y un hombre reclinado, seguidos de un hipopótamo con un cocodrilo en su espalda. Qué diversidad tan maravillosa en la visión de esta constelación por parte de las distintas culturas, aunque ocurre lo mismo con las demás constelaciones. Algunas personas piensan que estas cosas existen realmente en el firmamento, pero hemos sido nosotros los que lo hemos imaginado así. Éramos cazadores y pusimos en el firmamento cazadores y perros, leones y mujeres jóvenes, todo a nuestra semejanza. Cuando los navegantes europeos del siglo XVII vieron por primera vez los cielos del sur, imaginaron todo tipo de cosas de interés para la época. Microscopios y telescopios, compases y popas de barcos. Si se hubiera elegido los nombres de las constelaciones en el siglo XX, supongo que hubiéramos puesto refrigeradores, bicicletas, estrellas del rock e incluso hongos atómicos. Un nuevo plantel de esperanzas y miedos humanos colocado entre las estrellas. Pero las estrellas son algo más que una escena pictórica. Por ejemplo, las estrellas siempre salen por el este y desaparecen por el oeste, tardando toda la noche en cruzar el cielo. Hay constelaciones diferentes en temporadas diferentes. Siempre aparecen las mismas constelaciones al principio del otoño. Nunca ocurre que una nueva constelación que no haya sido vista anteriormente aparezca repentinamente por el este. Hay cierta regularidad, permanencia y previsibilidad en las estrellas. En cierta forma, son casi una ayuda. El retorno del sol después de un eclipse total, su aparición por la mañana después de su preocupante ausencia durante la noche,
y la reaparición de la luna creciente después de una luna nueva hicieron pensar a nuestros antepasados en la posibilidad de sobrevivir a la muerte. En los cielos existía una metáfora de inmortalidad. Hace casi 1000 años, en el sudoeste americano, los Anasazi construyeron un templo de piedra, un observatorio astronómico que marcaba el día más largo del año. El amanecer de aquel día debió de ser una ocasión gloriosa, una celebración de la generosidad del sol. Hicieron este calendario ceremonial para que los rayos del sol penetrasen en el interior de un nicho solamente ese día. Esa precisión es un triunfo de la inteligencia del hombre. Sobrevive a sus creadores. En la actualidad es un lugar solitario. Ya no quedan Anasazis. Habían aprendido a predecir el cambio del tiempo y la escasez de lluvias. Sin embargo, su templo continúa captando los primeros rayos del sol en el solsticio de verano. Puedo imaginarme a los Anasazis reunidos en estos banquillos cada 21 de junio, adornados con plumas y turquesas para celebrar el poder del sol. Estos nichos superiores, de los que hay 28, puede que representen el número de días que la luna tarda en volver a aparecer en la misma constelación. Estas gentes prestaron mucha atención al sol, a la luna, a las estrellas y a otros fenómenos. Algo similar puede encontrarse en Angkor Wat, en Camboya, Stonehenge, en Inglaterra, Abu Simbel, en Egipto, Chichén Itzá, en México, y en las grandes llanuras de Norteamérica. ¿Por qué todo el mundo se ha tomado tantas molestias en aprender astronomía? Era literalmente una cuestión de vida o muerte el poder predecir las estaciones. Cazábamos antílopes y búfalos, cuyas migraciones decrecían o aumentaban con las estaciones. Había veces que se podían coger frutas y nueces y otras no. Cuando inventamos la agricultura tuvimos que ocuparnos de la siembra y recolección de nuestras cosechas en su momento justo. Se establecían reuniones anuales de grandes grupos de nómadas para fechas concretas. Algunos sostenían que los fenómenos periódicos podrían ser fortuitos. Por ejemplo, el alineamiento accidental de una ventana o un nicho. No obstante, hay otros fenómenos que son maravillosamente diferentes. En la actualidad, solamente las ruinas de las grandes ciudades Anasazis han sobrevivido al deterioro del tiempo. No lejos de estas antiguas ciudades, en un lugar casi inaccesible, hay otro marcador de solsticio que tiene una misión especial e inconfundible. La colocación deliberada de los 3 grandes eslabones de piedra permite que entre una brizna de sol en el corazón de una espiral grabada, precisamente a las 12 del día más largo del año. El viento azota estos cañones del sudoeste americano y solamente lo oímos nosotros. Es un recordatorio de las 40.000 generaciones de hombres y mujeres que nos precedieron, sobre los que no sabemos casi nada y que son la base de nuestra sociedad. Cuando nuestros antepasados prehistóricos estudiaron el firmamento de noche,
observaron que algunas de las estrellas no estaban fijas dentro del modelo constante de las constelaciones. 5 estrellas se movían lentamente cruzando el firmamento. Luego regresaban durante algunos meses y volvían de nuevo hacia adelante, como si estuvieran indecisas. Las llamamos planetas, palabra griega que significa errantes. Estos planetas ofrecían un profundo misterio. La primera explicación fue que eran entes vivos. ¿De qué otra forma podría explicarse su extraña forma de rotación? Más adelante los consideraron dioses y posteriormente influencias astrológicas independientes. Sin embargo, la verdadera solución a este misterio particular es que los planetas son mundos, que la Tierra es uno de ellos y que todos giran alrededor del Sol siguiendo leyes matemáticas precisas. Este descubrimiento ha conducido directamente a nuestra moderna civilización global. La unión de la imaginación y la observación dio como resultado una descripción exacta del sistema solar. Solamente entonces se pudo dar respuesta a la pregunta fundamental que está en las raíces de la ciencia moderna. ¿Qué es lo que pone el mundo en movimiento? Hace 2000 años esta pregunta no hubiera sido formulada. La teoría que prevalecía era la de Ptolomeo, un astrónomo de Alejandría que también fue astrólogo eminente de su época. Ptolomeo creía que la Tierra estaba en el centro del universo, que el Sol, la Luna y los planetas, como Marte, giraban alrededor de la Tierra. Es la idea más natural del mundo. La Tierra parece firme, sólida, inmóvil. Y desde ella vemos otros cuerpos que salen y se ponen todos los días. Mas entonces, ¿cómo se explican los movimientos de rotación de los planetas en el firmamento? Marte, por ejemplo. Este pequeño aparato muestra el modelo de Ptolomeo. Se suponía que los planetas giraban alrededor de la Tierra unidos a esferas cristalinas perfectas, pero no unidos directamente a las esferas, sino indirectamente a través de una especie de rueda descentrada. La esfera gira y la pequeña rueda hace un movimiento de rotación. Visto desde la Tierra, Marte gira sobre sí mismo. Este modelo facilitaba predicciones bastante exactas del movimiento planetario, de dónde estaría un planeta en un día concreto. Desde luego eran predicciones bastante buenas teniendo en cuenta la precisión de las medidas en los tiempos de Ptolomeo y posteriores. Apoyado por la Iglesia durante el oscuro medievo, el modelo de Ptolomeo detuvo el avance de la astronomía durante 1500 años. Finalmente, en 1543, un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico publicó una explicación totalmente diferente sobre el movimiento de los planetas. Lo más atrevido fue su teoría de que el Sol y no la Tierra era el centro del universo. La Tierra fue relegada a ser un planeta más. La retrogradación o el movimiento rotativo tiene lugar cuando la Tierra alcanza a Marte en su órbita. Desde la Tierra se puede ver que Marte está ahora moviéndose ligeramente hacia atrás y ahora toma su dirección original. Este modelo de Copérnico funcionó por lo menos tan bien como las esferas cristalinas de Ptolomeo. No obstante, disgustó a mucha gente. Más adelante la Iglesia Católica incluyó la obra de Copérnico en su lista de libros prohibidos y Martín Lutero describió a Copérnico en estos términos. La gente escucha a un astrólogo advenedizo. Este tonto quiere cambiar toda la ciencia de la astronomía. La confrontación entre los dos puntos de vista sobre el cosmos, uno con la Tierra como centro y otro con el Sol como centro, llegó a su punto culminante con la llegada de un hombre que, igual que Ptolomeo, era astrónomo y astrólogo. Vivió en un tiempo en el que el espíritu humano estaba cerrado y la mente encadenada con ángeles y demonios, y se imaginaban esferas de cristal en el firmamento. La ciencia todavía carecía de la más mínima noción de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la valiente y solitaria lucha de este hombre produciría la chispa que pondría en marcha la moderna revolución científica. Johannes Kepler nació en Alemania en 1571. Fue a un seminario protestante en la ciudad de Maulbronn
para prepararse como sacerdote. Llevó una vida estricta y disciplinada, levantándose antes del amanecer para comenzar un largo día de oración y estudio. Esta fue la época de la Reforma. Maulbronn era una especie de centro educacional e ideológico donde se preparaba a los jóvenes protestantes para el uso de las armas teológicas contra la fortaleza del catolicismo romano. Un muchacho sensible como Kepler encontraba poco apoyo moral en este lugar. Era inteligente y lo sabía. Esto, unido a su tesón y feroz independencia, le aisló de los demás estudiantes. Kepler hizo pocos amigos en los 2 años que pasó en Maulbronn. Así que se convirtió en un joven introvertido, aislado del mundo y concentrado en sus propios pensamientos. Le torturaba la idea de no ser merecedor de la bendición de Dios y perdió toda esperanza de conseguir su salvación. No obstante, Dios para él era más que castigo. Dios era la fuerza creadora del universo. Y la curiosidad por Dios del joven Kepler era mayor que su temor. Quería saber el plan de Dios para el mundo. Quería leer la mente de Dios. Esta fue la obsesión que inspiró sus grandes logros, que le sacarían a él y a Europa del claustro del pensamiento medieval. En lugares como Maulbronn todavía resonaban los vagos ecos de los genios de la antigüedad. Además de teología, Kepler estudió aquí griego, latín, música y matemáticas. Pero la geometría fue el campo en el que encontró la perfección. Llegó a decir que la geometría existió antes que la creación. Es eterna como Dios. La geometría proporcionó a Dios un modelo para la creación. La geometría es el mismo Dios. No obstante, el verdadero mundo en los tiempos de Kepler estaba lejos de ser perfecto. Estaba invadido por el miedo, la peste, el hambre y la guerra. La superstición era un refugio natural para las gentes indefensas. Solamente una cosa parecía cierta: las estrellas. Se recordaba que en los tiempos antiguos, el astrónomo Ptolomeo y el sabio Pitágoras habían enseñado que el firmamento era armonioso e inmutable. Ptolomeo había dicho que los movimientos de los planetas a través de las constelaciones del zodíaco eran portentosos acontecimientos. ¿Fue la influencia de Marte y Venus lo que convirtió a su padre en un hombre brutal, un mercenario que le abandonó? ¿Fue una desafortunada conjunción de planetas en signo adverso lo que convirtió a su madre en una mujer perversa y pendenciera? Si estas cosas estaban determinadas por las estrellas, entonces quizá había modelos ocultos bajo el caos imprevisible de nuestra vida diaria. Modelos tan invariables como las estrellas. Pero ¿cómo podían descubrirse? ¿Por dónde había que empezar?
Si el mundo y todo lo que había en él había sido creado por Dios, ¿no se debería empezar por un estudio profundo de la realidad física? ¿No era toda la creación una expresión de la armonía divina? El libro de la naturaleza había esperado 1500 años para tener un lector. En 1589, Kepler abandonó Maulbronn para continuar sus estudios en la gran Universidad de Tubinga. Fue una liberación para él encontrarse entre las corrientes intelectuales más vitales de la época. Uno de sus profesores le reveló las ideas revolucionarias de Copérnico. Kepler disfrutó de este fino ambiente académico. Por fin, aquí fue reconocido su genio. Kepler no se ordenó al terminar la universidad, sino que, para sorpresa suya, fue requerido como profesor de matemáticas en Graz, Austria. Kepler no era un buen profesor. En su primer año en Graz tuvo unos pocos alumnos en la clase de matemáticas. El segundo año, ninguno. Farfullaba, se iba por las ramas. A veces era imposible entenderle. Se distraía con las continuas especulaciones y asociaciones de ideas que pasaban por su cabeza. Y una deliciosa tarde de verano, en que sus alumnos estaban deseando que la clase terminara, tuvo una revelación que alteraría radicalmente el futuro de la astronomía y del mundo. En esa época solo se conocían 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Kepler llevaba algún tiempo preguntándose: ¿por qué solamente 6 planetas? ¿Por qué no 20 o 100 planetas? ¿Y por qué esta distancia entre las órbitas? Nadie se había hecho semejantes preguntas anteriormente. Durante una conferencia sobre astrología, Kepler dibujó un triángulo con 3 lados iguales dentro del círculo del zodíaco. Entonces se dio cuenta, por casualidad, de que un círculo más pequeño inscrito dentro del triángulo tenía la misma relación con el círculo externo que tenía la órbita de Júpiter con la órbita de Saturno. ¿Podía una geometría similar relacionar las órbitas de otros planetas? Kepler entonces recordó los cuerpos sólidos de Pitágoras. De todas las posibles formas tridimensionales, había 5, y solamente 5 cuyos lados fueran polígonos regulares. Creía que los 2 números estaban relacionados, que la razón de que hubiera solamente 6 planetas era que había solamente 5 cuerpos sólidos regulares. Creía que había descubierto el soporte invisible de las esferas de estos 6 planetas en estos cuerpos sólidos perfectos que anidaban uno dentro de otro. Y pensó que esta relación entre la geometría y la astronomía se debía a una sola explicación: la mano de Dios, el gran matemático. El enorme placer que me produjo este descubrimiento no puede ser jamás expresado en palabras, dijo. Nunca más me cansé de trabajar. Pasé días y noches haciendo cálculos matemáticos para ver si mi hipótesis coincidía con las órbitas de Copérnico o si todo era una vana ilusión. Pero por mucho que lo intentó, los cuerpos sólidos y las órbitas planetarias no concordaban muy bien. ¿Por qué no funcionó? Porque, desgraciadamente, estaba equivocado. Hoy día sabemos que los verdaderos tamaños de las órbitas de los planetas no tienen absolutamente nada que ver con los 5 cuerpos sólidos, como más tarde demostró el descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón.
Pese a ello, Kepler pasó el resto de su vida en busca de su fantasma geométrico. No pudo abandonarlo ni hacerlo funcionar. Su frustración debió de ser enorme. Al final decidió que debían ser las observaciones planetarias durante tanto tiempo aceptadas las que eran inexactas y no su modelo de sólidos inscritos. Solo hubo un hombre en el mundo que tuvo acceso a observaciones más precisas. Se trataba de Tycho Brahe, el cual casualmente había escrito recientemente a Kepler ofreciéndose a trabajar con él. Kepler al principio no demostró mucho entusiasmo, pero no tuvo elección. Una ola de opresión invadió Graz en 1598. Fue dirigida por el archiduque local, el cual prometió restaurar la fe católica en la provincia y, según sus propias palabras, antes barrería el país que gobernar a herejes. Se cerró la escuela de Kepler. Se prohibió a la gente practicar religiones, cantar himnos o poseer libros de carácter herético. Los que rehusaban adoptar el catolicismo eran multados con un 10% de su capital y exiliados del país bajo pena de muerte. Kepler prefirió el exilio. Nunca he aprendido la hipocresía. Soy honesto respecto a mi fe y no juego con ella. Para Kepler fue solamente el primero de una serie de exilios a los que fue forzado por fanáticos religiosos. Entonces decidió aceptar el ofrecimiento de Tycho Brahe. Brahe, que era un rico noble danés, vivía espléndidamente y acababa de ser nombrado matemático imperial en Praga. Kepler se marchó de Graz con su mujer y su hijastra e inició un difícil viaje. La mujer de Kepler no era una mujer feliz. Tenía una enfermedad crónica y acababa de perder 2 hijos pequeños. Su matrimonio no era ningún consuelo. No comprendía en absoluto el trabajo de su marido y despreciaba su profesión. Kepler estaba casado con su trabajo, y cada kilómetro que avanzaba le acercaba más al gran Tycho Brahe, en cuyas observaciones tenía puestas todas sus esperanzas para confirmar su teoría. Kepler venía al mundo de Brahe como a un santuario aislado de los males de la época. Aspiraba a ser un buen colega del ilustre Brahe, el cual había estado inmerso durante 35 años en un universo de movimientos ordenados y exactos. Sin embargo, la corte de Tycho Brahe no era en absoluto lo que esperaba Kepler. El mismo Tycho era un tipo extravagante adornado con una nariz de oro. Había perdido la suya en un duelo estudiantil con un profesor de matemáticas. Se mantenía rodeado de ayudantes, parientes lejanos y variados advenedizos que hacían de su casa un circo. A Kepler no le interesaba esta continua jarana. Estaba impaciente por ver los informes de Brahe. Pero este solamente le daba unos pocos datos sueltos. Brahe, dijo, no me dio la oportunidad de compartir sus conocimientos. Solamente durante alguna comida o entre otros temas mencionaba como de pasada el horóscopo del apogeo de un planeta o los nodos de otro. A Kepler no le iban estos juegos, y el clima de intriga ofendía su sentido de la propiedad.
Las mofas crueles que sufría el piadoso y académico Kepler le deprimían y entristecían. Mi opinión de Brahe es esta. Es tremendamente rico, pero no sabe hacer buen uso de ello. Brahe tiene buenas teorías. También tiene colaboradores. Carece solamente del arquitecto que pueda dar buena forma y uso a todo esto. Brahe no fue capaz de convertir sus observaciones en una teoría coherente del sistema solar. Sabía que necesitaba la valiosa ayuda de Kepler. Pero dar por las buenas todo el trabajo de su vida a un posible rival era impensable. Tycho Brahe fue el mejor observador de la época y Kepler el mejor teórico. Ninguno de los dos podía, sin la ayuda del otro, lograr la síntesis que los dos veían posible. El nacimiento de la ciencia moderna, que es la fusión de la observación y la teoría, se balanceó al borde del precipicio de su mutua desconfianza. Ambos se peleaban con frecuencia y luego se reconciliaban, hasta que unos meses más tarde, Tycho Brahe murió de su habitual abuso de la comida y el vino. Kepler escribió a un amigo: la última noche del suave delirio de Brahe, repitió varias veces las mismas palabras, como si estuviera componiendo un poema. Que no parezca que he vivido en vano. Que no parezca que he vivido en vano. Y no vivió en vano. Con el tiempo, después de la muerte de Tycho Brahe, Kepler se las ingenió para conseguir de la familia de este las observaciones sobre el aparente movimiento de Marte a través de las constelaciones que había ido recogiendo a lo largo de muchos años. Los datos, desde las últimas décadas antes de la invención del telescopio, eran sin duda los más exactos que se habían conseguido hasta entonces. Kepler trabajó con una intensidad apasionada para comprender las observaciones de Brahe. Lo que los verdaderos movimientos de la Tierra y de Marte alrededor del Sol podían explicar, la precisión de medidas, el movimiento aparente de Marte visto desde la Tierra. ¿Y por qué Marte? Porque Brahe había dicho a Kepler que el aparente movimiento de Marte era el más difícil de ajustar a una órbita circular. Después de años de cálculos, creyó que había encontrado los valores correctos para una órbita circular marciana que coincidía con 10 de las observaciones de Tycho Brahe, a 2 minutos de arco. Hay 60 minutos de arco en un grado angular y naturalmente 90 grados del horizonte al cenit. De forma que unos minutos de arco es una cantidad muy pequeña para medir, especialmente sin telescopio. Sin embargo, el entusiasmo de Kepler pronto se vino abajo, porque 2 observaciones adicionales de Brahe no eran consistentes con su órbita por una diferencia de 8 minutos de arco. Kepler escribió: si hubiera creído que podían ignorarse estos 8 minutos, hubiera remendado mi hipótesis. Pero como no era posible ignorarlos, esos 8 minutos marcaron el camino de una reforma completa de la astronomía. La diferencia entre una órbita circular y una órbita verdadera de Marte solo puede distinguirse mediante una medición precisa y una valiente aceptación de los hechos.
Kepler estaba profundamente disgustado por tener que abandonar la órbita circular. Conmocionó su fe en Dios como creador de una geometría celestial perfecta. Después de limpiar los círculos y las espirales del establo de la astronomía, dijo, se quedaba con solamente un carro de estiércol. Intentó varias parábolas ovaladas, calculando todas las posibilidades, y cometió algunos errores aritméticos que de hecho le llevaron a rechazar la respuesta correcta. Unos meses más tarde, en un momento de desesperación, intentó la fórmula para la primera elipse. La elipse coincidía con las observaciones de Brahe perfectamente. En una órbita como esta, el Sol no está en el centro, sino desalineado. Está en un foco de la elipse. Cuando un planeta está en el punto más alejado del Sol dentro de su órbita, va más despacio. A medida que se aproxima al punto más cercano, aumenta su velocidad. Es por este movimiento por lo que siempre describimos a los planetas como destinados a caer hacia el Sol, pero sin llegar nunca a alcanzarle. La primera ley de Kepler sobre el movimiento planetario es simplemente: un planeta describe o se mueve en una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos. A medida que el planeta se mueve en su órbita, recorre en un periodo de tiempo dado un área imaginaria en forma de cuña. Cuando el planeta está lejos del Sol, el área es larga y estrecha. Cuando el planeta está cerca del Sol, el área es corta y ancha. Aunque la forma de estas cuñas es diferente, Kepler descubrió que sus áreas son exactamente iguales. Esto exigió una descripción matemática exacta sobre la forma en que un planeta cambia su velocidad en relación con su distancia al Sol. Por vez primera, los astrónomos podían ya predecir exactamente el lugar en el que se encontraba un planeta siguiendo una sencilla e invariable ley. La segunda ley de Kepler es esta: el vector que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Las dos primeras leyes de Kepler sobre el movimiento planetario puede que parezcan un poco remotas y abstractas. De acuerdo, los planetas se mueven en elipses y barren las mismas áreas en el mismo tiempo. ¿Y qué? No es tan fácil de entender como el movimiento circular. Puede que tengamos una tendencia a descartarlo, a decir que no es más que un simple remiendo matemático, algo que se saca de la vida diaria. No obstante, estas son las leyes que nuestro mismo planeta obedece mientras nosotros, atados por la fuerza de la gravedad a la superficie de la Tierra, nos lanzamos al espacio. Nos movemos de acuerdo con las leyes de la naturaleza que descubrió Kepler. Cuando enviamos naves espaciales a los planetas, cuando vemos estrellas dobles, cuando examinamos el movimiento de las lejanas galaxias, encontramos que las leyes de Kepler son obedecidas en todo el universo. Muchos años más tarde, Kepler formuló su tercera y última ley sobre el movimiento planetario, una ley que relaciona el movimiento de varios planetas entre ellos, que establece correctamente la mecánica del sistema solar. Descubrió una simple relación matemática entre el tamaño de la órbita de un planeta y la velocidad media a la que viaja alrededor del Sol. Esto confirmaba su vieja creencia de que debe haber una fuerza en el Sol que dirige a los planetas. Una fuerza mayor para los planetas interiores de movimiento rápido y otra menor para los planetas exteriores de movimiento lento. Más adelante, Isaac Newton identificó esa fuerza como la gravitación, contestando por fin a la pregunta fundamental: ¿qué es lo que mueve a los planetas? La tercera ley de Kepler establece que los cuadrados de los periodos de los planetas, el tiempo que tardan en dar la vuelta al Sol, son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas al Sol. De forma que cuanto más lejos se encuentra un planeta del Sol, más despacio se mueve, aunque de acuerdo con una ley matemática precisa. Kepler fue la primera persona en la historia de la humanidad que comprendió correcta y cuantitativamente el movimiento de los planetas. El funcionamiento del sistema solar. Aquel hombre que buscaba la armonía del cosmos tuvo la mala suerte de vivir en una época de gran discordia en la Tierra. Exactamente 8 días después de que Kepler descubriera su tercera ley,
tuvo lugar en Praga un incidente que desató la devastadora guerra de los 30 años. Las atrocidades de la guerra alteraron la vida de millones de personas. Kepler perdió a su mujer y a su hijo en una epidemia extendida por el ejército. Su patrón real fue depuesto y fue excomulgado de la Iglesia luterana por su disconformidad en cuestiones de fe. Se convirtió de nuevo en un refugiado. El conflicto, visto por ambas partes como una guerra santa, fue más bien una explotación del fanatismo religioso por parte de los que ansiaban tierras y poder. Esta guerra introdujo el pillaje organizado para mantener al ejército en el campo. La población brutalizada de Europa contemplaba indefensa cómo sus rejas de arado eran literalmente convertidas en espadas y lanzas. Los rumores y la paranoia recorrieron el campo arrastrando especialmente a los más indefensos. Entre los muchos chivos expiatorios elegidos había mujeres ancianas que vivían solas, a las que acusaban de brujería. En mitad de la noche se llevaron a la madre de Kepler dentro de un cesto de ropa sucia. Kepler tardó 6 años de continuo esfuerzo en salvarla. En el pueblo natal de Kepler, todos los años entre 1615 y 1629, arrestaron a unas 3 mujeres. Las torturaron y las mataron por brujas. Katarina Kepler era una vieja quimerista. Se metió en disputas que disgustaron a la nobleza local y vendía medicinas. El pobre Kepler pensó que había contribuido sin darse cuenta a que arrestaran a su madre. El motivo fue que había escrito uno de los primeros libros de ciencia ficción. La idea del libro era explicar y popularizar la ciencia y se llamaba el Somnium, el sueño. Imaginaba un viaje a la Luna con viajeros espaciales que se posaban sobre la superficie lunar y miraban cómo el bello planeta Tierra rotaba lentamente sobre ellos. Parte de la base para culparla de brujería fue que, en su sueño, Kepler usó los hechizos de su madre para dejar la Tierra. Aunque él realmente creyó que un día los seres humanos lanzarían barcos celestiales con velas adaptadas a la brisa del cielo, llenos de exploradores que, decía, no temerían la amplitud del espacio. Especuló sobre las montañas, los valles, los cráteres, el clima y los posibles habitantes de la Luna. Antes de Kepler, la astronomía tenía poca relación con la realidad física. Con Kepler llegó la idea de que una fuerza física movía los planetas en sus órbitas. Fue el primero en combinar una imaginación atrevida con una medición precisa para salir al cosmos. Cambió todo. Y sueños abrió el camino a las estrellas. De niño, Kepler fue cautivado por una visión del esplendor cósmico, por la armonía de los mundos que investigó incansablemente toda su vida. La armonía de este mundo se le escapó. Sus 3 leyes del movimiento de los planetas representan, como hoy día sabemos,
una armonía verdadera de los mundos. Para Kepler, sin embargo, no eran más que puntos incidentales en su búsqueda de un sistema cósmico basado en los cuerpos sólidos perfectos. Un sistema que solamente existió en su mente. No obstante, gracias a su obra hemos descubierto que las leyes científicas abarcan toda la naturaleza, que las mismas leyes pueden aplicarse tanto en la Tierra como en el firmamento, que existe una resonancia, una armonía entre nuestra forma de pensar y la forma en que funciona el mundo. Cuando vio que sus apreciadas creencias no concordaban con las observaciones precisas, aceptó la triste realidad. Prefirió la cruda verdad a sus más queridas ilusiones. Ese es el corazón de la ciencia.